Soy Matilde Marín, artista y presidenta de la Academia Nacional de Bellas Artes en este momento, y estamos ante algo muy diferente y muy distinto que tiene que ver con la publicación del tomo 13 de la Historia General del Arte en Argentina, que marca el periodo del año 2000 al 2020. Esta línea editorial de la Academia Nacional de Bellas Artes se viene realizando desde el año 1983 y todos los tomos de la Academia, este sería el tomo 13, tienen que ver con la historia de la cultura, del arte de la Argentina. Recoge toda la historia del siglo XX, sus distintos tomos. Este tomo 13 es un tomo bastante emblemático porque tiene que ver con el fragmento muy actual del 2000 al 2020. Lo pensé y lo elaboré con un pequeño grupo en la parte editorial, el diseñador de la Academia Nacional de Bellas Artes, Gregorio Sanz, la editora de la Academia, Claudia Fagaburu, y por supuesto apoyada por la mesa directiva de nuestra Academia. El tomo 13 de la Historia General del Arte en Argentina del 2000 al 2020 es algo que a mí me pareció un desafío realmente, y es lo que quiero dejar como huella del arte. Este tomo es muy interesante porque desde que se publican estos tomos, siempre ha ido variando, porque el arte va variando, todo lo cultural va variando. Entonces, situaciones, capítulos que aparecen, por ejemplo, ahora, no han aparecido en los anteriores. Por ejemplo, tenemos todo el desarrollo de las artes visuales, pero con la incorporación de género, de los grupos activos de arte. Tenemos el textil, pero también tenemos la joyería y la parte de bioarte, nuevos soportes. Hay nombres que han escrito estos capítulos muy emblemáticos de este momento. Por ejemplo, Jasmine Atler, Georgina Glusman, Laura Casanovas, Ana María Battistosi, Julio Sánchez. Mucha gente muy valiosa que realmente son los autores de este tomo. Abarca también un tiempo de la arquitectura muy importante, que es del 2000 al 2020, que se ha construido edificios muy particulares en Buenos Aires, muy reconocibles, grupos de estudio de arquitectura. Y la arquitectura está presente con Fernando Díez, nuestro académico, y también el diseño a partir de nuestra académica Diana Cabezas, que es un gran capítulo, el capítulo de diseño en la Argentina. Tenemos música, las variantes de música, y eso quizás abarca un poquito más porque en los últimos tomos no estaba tan desarrollada la parte musical. Ha sido un desafío para la Academia, nuevamente un desafío, pero estamos muy orgullosos de haber realizado esto, que es algo realmente histórico, ¿no? Tener una mirada, es una mirada próxima, porque estamos en el 2024, pero es una mirada importante, porque estamos apoyados por autores realmente de nivel muy destacado y muy contemporáneo, ¿no? Son 29 autores, y también lo que incluimos es un capítulo federal. Es una mirada al país. Los artistas no somos centrales, la cultura no es central, o sea, es la mirada al país, y este capítulo federal que está al final del tomo, pero también está presente en los distintos capítulos, nos da otro movimiento de lo que pasa realmente en nuestro país, en el mundo del arte y de la cultura. Soy Guillermo Escarabino, soy músico, me he formado en varias disciplinas dentro de la música y tengo una actividad registrada durante varias décadas como docente, como investigador, y como artista, ¿no? Como artista profesional. Estoy en la academia desde el año 2005 y cuando se planteó el programa editorial de la Historia General del Arte en Argentina, me tocó actualizar lo que tiene que ver con la interpretación musical desde 1945 hasta la fecha, hasta el 2020 por lo menos. A partir de terminada la guerra hubo un cambio
bastante importante acá en cuanto a los paradigmas de la educación musical. Anterior a la guerra prevalecían los modelos, sobre todo italianos y franceses. Acá había muchos conservatorios privados. En las memorias de Arthur Rubinstein, él dice que cuando llegó a la Argentina le habían dicho que un colega, Harold Bauer, pianista también, que a Buenos Aires la llamaban Conservatrópolis, por la enorme cantidad de conservatorios privados que había. Bueno, eso cambia a partir del final de la guerra, cuando en el año 1946 se funda el Collegium Musicum. El Collegium Musicum está inspirado principalmente por 3 músicos exiliados de Europa, que son Ernesto Epstein, Erwin Leuchter y Guillermo Gretzer, y está modelado en base a pautas pedagógicas que utilizaban, por ejemplo, la expresión corporal, ciertos instrumentos como la flauta dulce, instrumentos de percusión, y una metodología que había creado un alemán, Karl Orff, en la década del 30 y que se llamaba el método Orff. Eso cambia totalmente el paradigma de la educación musical acá. Después vinieron otros desarrollos, se empezó a aplicar el método Suzuki para los niñitos y hubo 2 desarrollos importantes, que fue el de Emma Garmendia, que trabajó sobre el rol de la intuición en la formación de músicos, y el de la doctora Silvia Malbrán, que trabajó sobre lo que aportan las neurociencias a la construcción de una experiencia musical. En la investigación y la publicación de lo que estuvo a mi cargo, tienen un papel muy importante las instituciones privadas, porque comenzando por el Mozarteum argentino acá en Buenos Aires, más sus filiales, que tienen varios filiales del país, ha habido también instituciones que todavía están vigentes, como por ejemplo la Asociación El Círculo de Rosario, que está desde 1912, y que sigue activísimo en la promoción de actos vinculados con la interpretación musical. Mi nombre es Andrea Yunta y colaboré con la nueva edición, el último tomo de la Academia Nacional de Bellas Artes. En esta edición, en la cual abordamos desde el año 2000 hasta el año 2020, me ocupé en un capítulo sobre los activismos feministas. Es importante entender la importancia que tuvo el activismo en estas 2 décadas en el arte argentino. Pensemos en todo lo que surgió al calor de la crisis del 2001, obras que se hicieron en la calle y que en muchos casos están musealizadas, ¿no? El Malva tiene en su colección obra del taller de serigrafía. Entonces, ¿cómo recuperar esa experiencia de la calle en términos de historia, en términos de parte de la historia del arte argentino reciente? Trabajamos sobre distintos colectivos. Hay colectivos que se generan antes del 2001 y otros que surgen ya en 2003 como Mujeres Públicas. Y también analizar la importancia de estos signos visuales que se generan en el espacio público, en la calle, al calor de la manifestación, y qué las diferencia. Porque en principio uno podría pensar que son todas acciones en el espacio urbano, pero no es solamente eso. Además de que cada colectivo define una poética de intervención distinta, a la hora de analizar las diferencias, saltan con mucha evidencia planteos diferentes respecto de las formas de producción, de los textos que acompañan estas imágenes, la mayor literalidad o lo poético, y también la importancia del color, ¿no? Como cromoactivismo, un colectivo para el cual el color es muy importante, es el núcleo duro de la poética, o activismos feministas que se gestaron en torno a las luchas del feminismo y también a las luchas dentro del campo del arte por una representación igualitaria, por el reconocimiento de las mujeres artistas,
como sucede, por ejemplo, en el caso de Nosotras Proponemos. Digamos, combina la acción en la calle con la acción dentro de las instituciones en los museos. Creo que quizás la intervención más poderosa fue en el año 2018, cuando se propuso a la dirección del museo hacer una intervención del Museo Nacional de Bellas Artes, en la cual, en esta intervención, se apagaron todas las luces del museo y se prendieron las luces solo sobre las obras de artistas mujeres. En determinadas salas hubo que traer obras de artistas mujeres de los sótanos, porque si no quedaban completamente oscuras. Invito a quien quiera a hacer una revisión cuál es hoy en día la representación de las artistas mujeres en nuestro principal museo, en las salas de siglo XX y siglo XXI. Muchas cosas cambiaron, muchas esperan cambiar, y los activismos reelaboran sus lenguajes y sus formas de intervención con la idea de que el arte sea un espacio más democrático, más rico, en el cual distintas sensibilidades estén representadas. Yo soy Fernando Díez. Integro esta Academia Nacional de Bellas Artes representando la arquitectura junto con otros colegas, y en este caso me tocó contribuir al capítulo de obras de arquitectura de este volumen, aprovechando mi experiencia como crítico y como editor de arquitectura, ya que durante muchos años hice la revista Suma, de manera que mi contacto, digamos, con el material documental de las obras producidas en los últimos 20 años fue directo, de alguna manera. Esto nos pone en una situación bastante particular, creo que a todas las disciplinas, que es mirar un periodo muy próximo de la historia, que son estos primeros 20 años del siglo XXI. En ese sentido es más una crónica que una historia, porque son hechos recientes, y en el caso particular de las obras de arquitectura, que de alguna manera yo intenté reunir en ciertas corrientes, ciertas tendencias, ciertos desarrollos propios de nuestro país, también está la enorme dificultad de reflejar la enorme variedad y cantidad de esas obras. Así que, bueno, este es uno de los desafíos de la historia general del arte reciente. La selección se realizó en base a un criterio que intenta ser abarcativo, digamos, es decir, por supuesto que importa la calidad de las obras, importa la novedad o el carácter experimental, propositivo que tienen, pero también importa lo representativo del periodo, es decir, que esta historia o esta, que yo prefiero llamar crónica, refleje ampliamente lo que sucedió en nuestro país y los principales actores. En ese sentido, a mí me pareció muy importante que estén los nombres de los protagonistas, es decir, que no se reúnan solamente tendencias, movimientos, áreas en las que se trabajó, sino que también se reflejen los nombres de los arquitectos que son los autores de las obras. Y en ese sentido es una tarea que requiere mucho esfuerzo, porque no te puedo decir cuántos, pero seguramente hay más de 400 autores señalados en esta crónica de los primeros años del siglo XX, ¿no? XXI. Tiene una gran importancia porque es una fuente primaria, es decir, que va a servir, digamos, como base para cualquier investigación, un paso necesario, una consulta necesaria para cualquier investigación que cubra ese periodo del arte en Argentina y en particular de la arquitectura, el urbanismo y la evolución disciplinar en el campo de la enseñanza, las publicaciones y la teoría que tuvieron en estos años tan recientes en el que todavía los mismos protagonistas estamos narrando lo que nos ocurrió a nosotros en vivo, por decirlo así, en carne propia.